Buenas noches. Yo creo que nunca había hablado de música clásica tan tarde, salvo en mi casa con mi familia. Bueno, como es Nerd Night, traje mi cuadernito nerd del Marvel, donde anoté mi playlist. Porque la verdad es que estuve pensando, ¿de qué les quiero hablar si hablan de tantos temas interesantes? La verdad es que también me fui por el lado de, bueno, hablemos un poco de la música y la percepción y todas esas cosas que de hecho tienen mucho que ver con la neurociencia, de las expectativas, que es un tema que me encanta. Pero la verdad es que después dije, no. Yo lo que voy a querer hacer hoy día en realidad es compartir algo más íntimo, que es lo que según yo considero es una especie como de playlist ideal para encantarse con esta música, para entenderla, tal vez, y sobre todo para hacer conexiones que yo hago permanentemente. Yo la música clásica la amo, la adoro, todo, pero por muchas razones. Porque obviamente me despierta sentimientos que ninguna otra cosa logra. Pero además porque hay una conexión siempre entre una obra y la otra, entre un compositor y otro, y lo que está pasando en el entorno, en el contexto histórico. Y eso en general en el arte. Para mí el arte es esta especie como de lenguaje transversal que de alguna forma nos pertenece a todos desde los orígenes de la humanidad, porque encontramos arte en todas partes, pintura, literatura, danza, la música, por supuesto, la música desde los tambores de una tribu hasta el canto religioso que se podía encontrar en los albores de la humanidad. Entonces, es tan fácil asociarnos nosotros al arte en general que yo siempre estoy como con esa esperanza de que por más que uno ponga esta etiqueta de música clásica, música docta, música académica, al final se engancha igual. O sea, hay algo en esa música, igual que en el rock, igual que en el jazz, igual que en cualquier tipo de música, que nos resuena. Porque los compositores no escriben porque sí, escriben las cosas porque quieren decir algo que no encuentran la forma de decirlo mejor, que es a través de su medio. Cuando yo era muy pequeño, escucho esto y digo, ¿cuántas veces habré contado esta historia? Pero bueno, la voy a contar de nuevo. Cuando yo tenía 7 años, mi padre me llevó a un concierto de música clásica. Y bueno, y tocaba la Quinta Sinfonía de Beethoven y bla, 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 y la cosa es que me puse a llorar y yo no entendía por qué me puse a llorar y mi papá se puso a llorar conmigo y yo le dije, no sé por qué estoy llorando si no es tristeza lo que siento. Y esa frase la emocionó mucho a mi papá, me llevó a conocer al director de orquesta, vi al director de orquesta, el director de orquesta dijo, ¿y qué le pasa? Y yo me puse a llorar de nuevo. Y claro, y mi papá le hizo un resumen y le dijo, bueno, pasó esto. Y el director de orquesta hizo algo tan bonito que fue que, bueno, yo era así, no sé, 7 años, así, bueno, da lo mismo. Me abrazó y me dijo, bueno, por esto hacemos lo que hacemos. Y a mí eso me cambió la vida, literalmente me fui para la casa y no es que haya dicho, ya, quiero estudiar dirección de orquesta, pero sí dije, lo que pasó hoy día, tengo que volver a repetirlo todo el resto de mi vida, esto es lo que le da sentido a mi vida. Necesito hacer que esto me pase a mí todos los días y ojalá hacer que le pase a ustedes también todos los días. Sin embargo, desde un punto de vista muy técnico, y así es como parte mi playlist, lo que me ocurrió a mí fue justamente con un momento musical de esa sinfonía. Y eso es lo que voy a tratar de describir en palabras ahora, y después vamos a ir yendo a distintos momentos de este playlist. La Quinta Sinfonía es ta-ta-ta-tan, ¿cierto? Todos por lo menos habrán escuchado eso. Eso ya es más del ADN de la humanidad que nada. Es como más famoso que la canción de los Simpsons. Todo el mundo la ha escuchado. Ahora, lo que no todo el mundo tal vez conozca es que hay un momento que para mí es sublime. Es de una perfección artística, pero realmente de lo mejor que se ha escrito. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque una sinfonía es una obra muy amplia, ¿no? Que puede durar, bueno, de media hora a 1 hora y media, si es una sinfonía de Mahler. Pero en el caso de Beethoven, bueno, la sinfonía, la quinta, dura media hora más o menos. Y una sinfonía es una estructura musical que se divide en partes a la que nosotros le llamamos movimientos. Primero, segundo, tercer y cuarto movimiento. Generalmente es así por tradición, porque venían del siglo anterior, que se van gestando esta especie como de formas donde los compositores, los creadores vuelcan sus ideas y de alguna forma estos movimientos sirven como para también generar muchos contrastes de estados anímicos. Por eso es que las sinfonías generalmente parten con mucho brillo, como el ta-ta-ta-tan, o muchos otros ejemplos. El segundo movimiento es un movimiento mucho más íntimo, más melancólico, más sensible. Y el tercer movimiento generalmente es, en esa época por lo menos, es un movimiento que es más gracioso, que es un scherzo o un minueto, es algo que se baila, algo que tiene más buen sentido del humor. Y generalmente una sinfonía que comenzó de forma trágica va a tener su desenlace en el cuarto movimiento, donde todo lo que se lucha en el primer movimiento, en el cuarto movimiento uno logra el triunfo.
Eso que acabo de decir es como a grandes rasgos. Por supuesto que hay excepciones en toda la sinfonía y ahí está la gracia. Es como decir, una obra de teatro también tiene un primer acto, un segundo acto, un tercer acto, pero bueno, como el creador de esa obra maneja esa estructura es otra cosa. Y la genialidad que tiene la Quinta Sinfonía es que para pasar del tercer movimiento al cuarto movimiento, en vez de que haya un pam, pam, listo, respiramos, esperamos y empieza el cuarto movimiento, a Beethoven se le ocurre la genialidad de hacer una transición, un puente, de conectar ese tercer movimiento al cuarto movimiento. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Es que si uno entiende, abraza, se cree ese discurso musical, lo que genera son unas expectativas inconmensurables. Porque la música comienza a desaparecer hasta llegar a lo mínimo. Y de ese mínimo comienza nuevamente a renacer. Y si uno entra en esa especie de trance, uno se da cuenta que la música, sin decirte nada, te está prometiendo algo, te está diciendo algo va a pasar. Y cuando eso pasa, es tan elocuente que es emocionante, porque Beethoven perfectamente podría haber hecho tan, tan, esperamos, y después viene el cuarto movimiento. Pero al no hacer eso, genera una tensión dramática tan fuerte que es imposible no reaccionar al triunfo que supone el primer acorde del cuarto movimiento. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Creo. Digamos que esta es la música del scherzo, que está terminando. Entonces, se ven, como decía yo, es como un baile. Tan, tan, pam, 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 pam. Incluso gracioso. Se pueden imaginar lo que quieran, ¿no? Duendecito. Está lo mismo. Pero estamos de buen humor. Pero aquí la cosa empieza a cambiar. Y aquí es donde quiero que pongan atención. Cuando yo les diga ahora, es cuando comienza este desafío, la expectativa y el crecer. Ahora. Pura tensión, suspenso. Se empieza a abrir la luz. Y aquí viene la promesa y el triunfo. ¿Por qué se lo repitió? Está doble. Eso sí. Ok, bueno, a pesar de que falló porque se duplicaron las pistas, se entendió la idea. La idea de ese crescendo y esa victoria hace que uno entienda que lo que Beethoven quería hacer era justamente provocar una promesa y cumplirla. Bueno, eso fue lo que a mí me dijo, a ver, la música no es solamente música de acompañamiento, no es algo que uno escuche pasivamente, no, la música se escucha activamente. Porque si uno presta atención a esas ideas musicales, a esos discursos que está haciendo, uno se involucra en esa acción. Y cuando uno se involucra pasa a ser música que finalmente te está contando una historia, no una historia concreta, eso no importa, porque la música tiene un lenguaje abstracto, obviamente, pero aún así significa algo, aunque no signifique nada, significa muchas cosas. Pero uno tiene que entrar en esa especie de como, ok, de esto se trata escuchar música clásica, o de esto se trata escuchar esta música. Por eso es que una de las cosas que a mí más me carga escuchar a la gente que me dice, ay, la música clásica es tan relajante. Y yo digo, ¿de dónde? ¿Qué tiene de relajante? Es de lo más nervioso, apasionado, dramático, feliz, es de lo más esquizofrénico que hay, te están todas las emociones juntas. O sea, de relajado, nada. Al decir relajado, de hecho, me voy a ir a la segunda opción de mi playlist, que es volver un poco atrás de la historia de la música. Hay una obra que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la música occidental docta, que se llama Las Variaciones Goldberg. Todo lo que estoy diciendo no lo van a haber escrito porque yo creo que escuchen. Así que si quieren, pueden tomar nota, porque es un playlist para que después lo vayan a escuchar. Las Variaciones Goldberg, de Bach, es una obra que originalmente fue escrita para clavecín, que es no sé si conocerán el clavecín, pero digamos que es como el tatarabuelo del piano.
porque un instrumento es un teclado también, pero en vez de la cuerda percutida es una cuerda rasgada, bueno, es que tiene un sonido muy particular. Sin embargo, toda la literatura que se escribió para clavecín también se toca en el piano. Ahora, cuenta la leyenda, porque es lo más conocido de las variaciones Goldberg, que la razón por la que se escribió es justamente como para decir contra la pared lo que acabo de rebatir, porque justamente las variaciones Goldberg fueron escritas para quedarse dormido. Se supone que había un conde que habría dicho que no podía dormir y necesitaba que alguien le escribiera música para que se quedara dormido. Ahora Bach es Bach, o sea, agarró la idea, se supone, y dijo, dormido te voy a quedar. Y escribió un pedazo de obra que es una de las obras más importantes que se hayan escrito en la literatura occidental, las variaciones Goldberg. Lamentablemente, para desilusión de todos nosotros que nos encanta esa historia, no es cierta. Oh, pero bueno, pero digamos que sí, porque es más bonito así. Las variaciones Goldberg fueron hechas para que se quedara dormido el conde. Es todo lo mismo. El punto está en que las variaciones Goldberg se convirtieron en una especie como de base muy sólida de cómo se fue armando lo que nosotros hoy en día conocemos como música clásica. Porque el Bach pertenece a este periodo que es el barroco. Y en el barroco, una de las principales características de esta música es la complejidad contrapuntística. Me estoy poniendo súper denso, pero lo voy a explicar muy, muy fácil. Contrapunto significa justamente eso, punto contra punto. Si un punto de alguna manera es el símbolo de la notación, o sea, de una melodía que va de forma horizontal, el contrapunto es otra idea que también se mueve de forma horizontal, pero independiente, generando una especie de tejido sonoro complejo, pero que al mismo tiempo convive de tal forma que todo resulta armónico y perfecto. Ese es el contrapunto y ese es como el gran logro del barroco. Escuchemos un poquito de estas variaciones Goldberg, muy, muy poquito, para que sepan cómo suena. Para dormir. Así estaríamos durmiendo. Bueno, las variaciones Goldberg es de los ejemplos más sublimes de lo que alguien haya escrito en esa época. Además del clavecín bien temperado, además de toda la misa, la pasión según San Mateo, la pasión según San Juan, toda la obra que escribió Bach es una cosa impresionante. Pero esta, si ustedes quieren como decir, a esto suena el barroco, a esto suena Bach, yo adoro esa obra, las variaciones Goldberg. Pero volvamos hacia adelante. Beethoven, es que Beethoven, ahí lo tenían delante con lentes rockeros y todo eso, que a mí me encanta porque realmente es un rockero. Beethoven escribió, no, pero en serio, sí es verdad, es súper rockero. Si al final, ¿qué es lo que es ser rockero? Es ser transgresor, es como dar un mensaje potente, a veces mensajes muy políticos, hacer que la música suene de alguna forma, ¿cuál es la palabra? Provocadora. Y Beethoven es todo eso, absolutamente. Una de las gracias de Beethoven es justamente que la música que escribió era un golpe, literalmente, en la cara a muchas cosas. Su sinfonía número 3, la sinfonía heroica, es un claro ejemplo de eso. La Sinfonía Heroica fue escrita en un contexto histórico. Tomen atención a eso. Cada obra tiene algún tipo de contexto histórico que influencia muchísimo el cómo suena esa obra. La Heroica fue escrita en un momento en que Beethoven creía, pero así desde sus más profundas convicciones, en los ideales de la Revolución Francesa que Napoleón hasta ese momento representaba de forma muy fiel. ¿Qué pasó después? Napoleón decide autoproclamarse emperador y todo se va a la... Entonces Beethoven dice, esto no puede ser. O sea, yo creía en este tipo y este tipo lo único que hizo recién es traicionar todo lo que yo creía. Entonces, como buen romántico y Beethoven, sacó la primera página de la partitura, la tiró al suelo, la escupió, le tiró vino, qué sé yo, lo que sea. Y en la primera página de la sinfonía se llamaba Sinfonía Napoleón. Y resulta que borró todo eso y puso Sinfonía Heroica y en el subtexto le pone dedicada a la memoria del que hubiese sido un buen hombre, un gran hombre. O sea, súper despechado. Pero eso es desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista sonoro, la sinfonía comienza así, con 2 golpes literalmente revolucionarios. Eso es un combo en el hocico. Literalmente. Bueno, la Heroica, y podríamos hablar de la Heroica 3 días, porque es una sinfonía increíble. El segundo movimiento es una marcha fúnebre.
Nunca nadie había escrito un movimiento que hubiese sido tan extenso hasta ese momento y que tuviese una carga emocional tan potente como el movimiento lento de la heroica. Y es una marcha fúnebre, estamos hablando de cómo se sentía él al respecto de esta tradición fundamental. Pura tragedia. Bueno, la heroica es mucho más de lo que estoy diciendo, pero como no me puedo extender toda la noche, pero lo que sí les puedo decir es que la heroica es una de las obras más revolucionarias que se ha escrito hasta ese momento. No solamente por cómo comienza con esos dos golpes, por lo que significa el contexto histórico, por la marcha fúnebre, sino que porque tiene mucha agresividad a propósito, hay muchas disonancias, hay muchas cosas que de alguna forma están adelantando a cómo va a ser la música incluso 150 años después. Esos choques potentes. Me encanta la heroica. Esa fue mi tercera elección para la playlist. Pero adelantemos un poco. Beethoven fue un gigante, fue un tremendo, fue una persona que influenció muchísimo, pero también al mismo tiempo cohibió a muchos. Porque lo que hizo Beethoven fue llevar al máximo lo que se había hecho hasta ese entonces. Así como las variaciones Goldberg representan la cúspide del barroco, Beethoven claramente representa la cúspide del periodo que viene después, que es el clasicismo. En el clasicismo nosotros identificamos a tres nombres que son muy famosos, que es Joseph Haydn, Mozart y Beethoven. Pero Beethoven es el último. Y Beethoven hace de todo lo que se venía haciendo ya lo que más se puede hacer. Por eso es que la novena sinfonía de Beethoven, que también la habrán escuchado alguna vez, la que tiene el canto de la alegría y todo eso, es una obra que rompe con todos los esquemas, porque nunca a nadie se le había ocurrido, por ejemplo, que en una sinfonía pudiesen poner un coro y cantantes. Eso no era parte de una sinfonía, eso era una locura. Y la novena es tan perfecta en ese sentido, que también representa la culminación de un periodo. Entonces todos los compositores que siguieron después dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si ya está hecho todo, yo no me atrevo a tocar una sinfonía, ya no me atrevo a componerla. Hasta que llegó Brahms, mucho después, el compositor del periodo que sigue, el compositor del periodo romántico, y con serios problemas de confianza en sí mismo, se demoró 21 años en escribir su primera sinfonía, porque justamente cargaba con el peso de Beethoven. Es que lo digo muy en broma, pero era muy en serio. Nadie se atrevía a escribir una sinfonía. Después de la novena de Beethoven digo, es que no, ¿cómo escribir? ¿Qué escribir yo? Bueno. Y Brahms se lo tomó muy en serio y claro, con su autocrítica y todo el cuento, se pasó 21 años en ensayo y error y rompiendo las partituras y dejándola a un lado, escribiendo otras cosas, decir, a ver si ahora sí, no, todavía no. Y 21 años pasaron. Y lo curioso es que la primera sinfonía de Brahms, el primer minuto de música, los primeros 30 segundos, es casi si me la creo, aquí está la sinfonía de los... que no sé, ahí está. Escuchen el comienzo de la primera. Así parte la sinfonía, después de 40 minutos más de música, por supuesto, pero esos primeros compases es realmente una especie de declaración, obviamente de grandiosidad, de un nuevo lenguaje, pero también de símbolos muy característicos de lo que supone venir después de la sombra de Beethoven. El destino, por ejemplo. Beethoven estuvo todo el tiempo peleando con ese concepto del destino. El ta-ta-ta-tan simboliza el destino, muchas cosas simbolizan el destino en Beethoven. Y aquí el timbal simboliza eso, el pam, tam, tam, tam. Es como algo que uno no puede evitar. Y la forma en que la música va como casi escalando peldaños, rascando las uñas, como tratando de liberarse del peso de ese destino, es lo que representa ese comienzo. Ahora, hacia el final de la sinfonía hay un momento que para mí de ver también, por eso es que es mi playlist favorito, obvio, porque voy a repetir esto muchas veces. Es uno de los momentos que yo encuentro que son los más increíbles que se han escrito, porque dentro de todo este drama que han escuchado ahora, porque toda la sinfonía es muy dramática, pero también muy vehemente y llena de energía y muchas cosas,
Hay un momento en que esto se despeja, finalmente se despeja y se ve la luz. Y esa luz es tan gráfica, porque dentro de esa tragedia hay un momento en que uno escucha una melodía de corno lejano, un corno que viene de los Alpes, que lo conecta directamente con la naturaleza y como que te sitúa a ti como oyente en el primer momento después de todo este drama en una especie como de estado de esperanza. Ese es Esta es la tragedia, obviamente. El conflicto. Y ahora se disipa todo y pasa esto. Demasiado hermoso, es que de verdad es... Bueno, así como creyentes o no creyentes, no me meto en la religión, pero así como Brahms puede llegar a escribir música que es literalmente divina, o sea, independiente de la religión, es como se abre el cielo, eso es que no puede ser más gráfico. También es capaz de escribir la música más romántica y más hermosa del mundo. Brahms sufrió mucho, vamos a volver al contexto histórico. Brahms tenía un amor prohibido, mal por él, porque se enamoró de la viuda de su mentor, de su amigo, de su ídolo, de Robert Schumann. Clara Schumann fue siempre su amor prohibido y para mala suerte, o por lo menos eso es lo que dice la biografía, nunca pasó nada. O sea, súper frustrante. Brahms vivió con la bala pasada toda la vida. Toda la vida. Entonces cada vez que escribía algo romántico, es que a uno le duele todo, porque es como, pero pobre hombre tan enamorado. Y claro, ahora vamos a poner un ejemplo de ese amor así, pero ya desbordado, que escribe para una música absolutamente distinta que esta que acabamos de escuchar, que esto era una cosa sinfónica, monumental, gloriosa, y ahora vamos a escuchar algo que es reducido, que es un grupo de cámara. Y es un momento también sublime, de pura belleza, de un cello, que es de los instrumentos más románticos que existen, acompañado por un piano, y es el cuarteto para piano número 3 de Brahms. Bien mala persona la Clara. ¿Cómo si alguien te escribe algo así? Un poco... O sea, un poquito. Bueno, me encanta esa obra. Playlist, seguro. La escucho todo el rato. En el mismo periodo del romanticismo, para que vayamos acostumbrándonos a estos locos, hay un instrumento en particular que tuvo un desarrollo muy importante, que es el piano.
El piano llegó a ser, como se le conoce, como el rey de los instrumentos por su versatilidad, porque le da acceso a los virtuosos a hacer, pero realmente cosas inimaginables. Y uno de los compositores más importantes en ese aporte fue Franz Liszt, el húngaro Franz Liszt. Y Franz Liszt escribió su obra más importante para piano, sin lugar a dudas, es su sonata para piano, que es la única sonata que escribió. Pero que también, si volvemos un poco atrás, yo le estaba contando que la sinfonía fue una especie como de evolución del barroco, bla, bla, bla. Bueno, la sonata existe hace mucho tiempo. Beethoven escribió 32 sonatas y todos los compositores escribieron sonatas. Pero ya llegar a un punto donde un compositor solamente escribe una, tiene un significado especial, porque es una especie como de desarrollo de la forma para llevarlo ya a otro nivel. Entonces la sonata en sí misma se transforma en una especie como ya de suma forma. La gracia que tiene esta sonata es que mezcla dos cosas muy bien. El extremo virtuosismo, que es lo que vamos a escuchar un poquito, pero al mismo tiempo esa capacidad también de desarrollar momentos que son sublimes, que es como eso de Brahms, que cuando se abría el cielo. Bueno, esto tiene que ver exactamente con eso, porque a Liszt le encantaba jugar con esta dualidad entre lo demoníaco y lo celestial. Un poco también por el juego romántico del virtuoso, como Paganini, que decían que tenía un pacto con el diablo. Bueno, de Liszt también se decía lo mismo, porque era tremendamente virtuoso. Entonces le encantaba jugar con esa cosa del diablo y el tritono y las disonancias, y de repente aparece lo divino máximo. Esto es un extracto de la sonata para piano de Franz Liszt. Virtuosismo poseído. Hay que tener dedos para tocar esto. Sigue poseído, está claro. Pero ahora empieza la transición al paraíso, que es como lo de la quinta de Beethoven. Entonces empieza a acumular, de a poco. Y te empieza a prometer que algo va a pasar, que algo va a cambiar. Y uno ya sabe, esto va para alguna parte. Todavía no llega, pero va a llegar a alguna parte. Hasta que la sonata de Liszt es una cosa, y parece una orquesta además, es un piano, pero es de una sonoridad impresionante. Romanticismo. ¿Quién lleva al extremo el romanticismo? Un alemán del que podríamos hablar también un mes, pero no podemos, que se llamaba Richard Wagner. Richard Wagner, ¿qué hizo? Escribió una ópera, también, despechado, con el corazón roto, otro que se le ocurrió meterse donde no debía y que le fue pésimo porque lo rechazaron. Entonces, en base al corazón roto, dijo, bueno, yo voy a escribir un monumento al amor, pero al amor imposible. Entonces, ¿qué escribió? Una ópera que se llama Tristán e Isolda. ¿De qué se trata el Tristán e Isolda? Básicamente, de dos enamorados que no pueden consumar su amor si no es a través de la transfiguración trascendental de la muerte. Cáchense eso. O sea... piola. Bueno, Tristán e Isolda es un pedazo de ópera. Pedazo en todos los sentidos, dura 5 horas, así que es un pedazo de ópera.
Pero además es una declaración estética como nunca había existido. Porque ¿cómo se pone en música un concepto como ese? El amor que solo se consuma a través de la muerte. O sea, es una cosa muy compleja, basada obviamente en las filosofías del entonces, de Schopenhauer, y todo tiene mucho sentido. Obviamente el siglo XIX está lleno de esos planteamientos filosóficos, estéticos, qué sé yo. Pero el Tristán y Isolda no solamente logra eso, sino que logra revolucionar la música justamente motivado por eso. Porque para escribir una música que habla de algo tan complejo, la música no puede ser simple. Entonces, es la primera vez que nosotros nos encontramos ante una obra de arte que todo lo que es anhelo. Todo el rato, desde la primera nota hasta las 5 horas después, todo es esperar y esperar y esperar y esperar y buscar y buscar y buscar una resolución. De eso se trata el Tristán y Isolda. Vamos a escuchar o sea, obviamente no vamos a escuchar las 5 horas, vamos a escuchar solamente el final, que Wagner me mataría, porque me diría, a ver, ¿cómo vamos a escuchar el final? Si esto se trata de llegar al final. Todo es el concepto completo, es llegar al final. Pero bueno, vamos a escuchar el final. Esto es, pero amor ya, pero... ¡Ah! Con esa muerte de amor, porque así se llama, Liebestod, la muerte de amor, con la muerte de Isolda también se muere de alguna manera el romanticismo. Porque así como le pasó a Brahms, que dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Todos los compositores, no, en serio, todos los compositores entraron en trance. Las horas de psicólogo aumentaron, porque todos decían, bueno, ¿y después del Tristán y Isolda qué? ¿Qué puedo escribir después de esto? ¿Qué se puede escribir después de esto? Y me encima que dure 5 horas, porque se hubiera durado 20 minutos, pero no. O sea, no había por dónde. Entonces empiezan a buscar. Y aparecen pequeñas especies como de propuestas. Una de las propuestas más bellas de post-wagnerianismo, de una obra de 1894, o sea, todavía no estamos entrando al siglo XX, pero ya estamos cercanitos, es una obra del compositor francés Claude Debussy, que se llama El Preludio a la Siesta del Fauno. Esa obra en particular, solamente por la influencia extramusical de esta visión
fantasía, erotismo que tiene el fauno con las ninfas que se pasean, hace que esta música ya de por sí también apele a lo mismo. Y es una música tremendamente sensual. Es una música que ya no habla de este romanticismo, si bien hay gestos también todavía muy románticos en su expresión así amplia. Ya no es lo mismo, está apelando a otras cosas. Las sonoridades son distintas. Y el preludio hacia el fauno también tiene un momento, como la cuarta vez que digo lo mismo, tiene un momento es que se mueren lo lindo que es, que realmente es demasiado hermoso, demasiado, que es lo que vamos a escuchar ahora. Eso ya suena francés al tiro, se los digo. O sea, si tuviera un piano acá, les tocaría el acorde y diría, esto es francés, suena francés. Bueno, pero ahora viene el momento. Este es el momento sublime, sublime del preludio hacia el fauno. ¿Cierto? Por ahora está como en su versión calmada. O sea, los vientos están presentando el tema, pero ahora cuando entra la cuerda a hacer lo mismo, ahora pura sensualidad, bello, hermoso. Todo iba bien, hasta que empiezan los problemas del siglo XX. Y no es chiste. Comienza el siglo XX, comienza muchas cosas. Empiezan a caer los sistemas, empiezan colapsos existenciales, comienza el psicoanálisis, comienzan muchas cosas muy propias que ahora nos resuenan mucho. Entonces, una vez más, la música dice, bueno, ahora ¿cómo escribo algo que pertenezca a este momento? Un claro ejemplo de eso es la violencia psicológica que inunda casi todas las óperas de comienzos del siglo XX. La ópera en su momento era como el cine ahora. Era como lo que se hacía los fines de semana. Se iba al teatro, lo pasaban bien, conversaban, se reían, qué sé yo. Pero no había todavía ese sentido de que lo que estuviera pasando en el escenario me resonara a mí. Era una película. Como cuando uno va a ver, no sé, los Avengers, no es que uno diga, esto me pasó ayer. No, uno no dice eso. Pero en el caso de la ópera, cuando se pone el verismo y todo esto, claro, la gente empieza a sentirse muy reflejada en lo que está pasando arriba en el escenario. Entonces uno dice, ok, la ópera tiene un impacto mucho más profundo. Ahora, un compositor que marcó mucho el cambio de la ópera y que hizo que la música, una vez más, diera un paso más adelante y le diera total sentido a lo que estaba sonando, fue Richard Strauss con sus primeras óperas. Sobre todo con Electra. Electra es un drama griego, o sea, de actual no tiene nada, obviamente. Pero ¿cómo está tratado el argumento de Electra a través de las manos del libretista Hugo von Hofmannsthal hace que la psicología patológica de Electra con su obsesión por su padre Agamenón, su historia con su hermano Orestes y por supuesto con la loca de Clitemnestra, que es su madre, hace que la música obviamente no pueda ser qué bonito. No, todo es violento, todo es muy violento. Y ahí uno empieza a entender por qué la música del siglo XX suena como suena, por qué las disonancias, por qué las estridencias, por qué todo es de alguna forma medio enfermo, porque no podía ser de otra manera. Escuchemos un pequeño momento de Electra, que es una de mis óperas favoritas de toda la vida. Tristán primero, Electra después. Escuchemos Electra.
eso era sufrimiento por la muerte de su padre, de Agamenón. Pero ahora viene un momento que también es como de psicoanálisis, que es como recuerda a su padre desde el lado amoroso, pero es como un amor casi sensual, no de hija a padre. Es hermoso, pero mira, escucha. La música es extraordinaria. La familia está de patio, pero la música es... Electra es una cosa, pero... Bueno, Richard Strauss tenía una relación muy compleja de amistad y envidia, celos y admiración con otro tremendo compositor de comienzos del siglo XX, que es Gustav Mahler. Uno asocia a Mahler, los que habrán escuchado a Mahler, lo asocia más como el romanticismo, sobre todo los que saben de cine, habrán visto Muerte en Venecia, que la música de la Lavallato de la Quinta Sinfonía se ocupa un poco como reflejo de la belleza, pero en realidad está bien, justo, porque nació en 1860 y se murió en 1911, así que claro, porcentualmente es más del siglo XIX que del siglo XX, pero ciertamente su psicología, todas sus creencias son más del siglo XX. Toda esa cosa también de la psicosis, de hecho, una de las últimas cosas que hizo Mahler antes de morir fue tener una caminata de conversación con Sigmund Freud. ¿Cómo habrá sido eso? Pero imagínate la caminata, Mahler y Freud. Vamos al parque. Súper sano. Bueno, y claro, y Freud lo estaba psicoanalizando, obviamente. Mahler tenía un poco la escoba en su vida, literalmente. Ahora me voy a poner serio, yo sé que he sido medio gracioso, pero en verdad tenía la escoba, o sea, en serio. Lo habían echado de la ópera de Viena, se había muerto una de sus hijas, le habían descubierto una cardiopatía en su corazón, que finalmente fue la razón por la que se murió, y tenía una crisis matrimonial terminal, o sea, estaba mal. Cuando escribió su novena sinfonía, digamos que hay una anécdota muy bonita, o sea, no sé si es bonita porque los compositores no lo pasan tan bien, pero se supone que después de la novena de Beethoven, nunca nadie más escribió escribir una novena, porque la novena significaba, después de la novena me muero. Y eso de hecho pasaba, porque Bruckner escribió la novena y se murió, y Dvorak solamente escribió 9 sinfonías. Entonces Mahler cuando estaba en la octava dijo, no sé si quiero. Entonces escribió su novena sinfonía, de hecho no le puso novena sinfonía, le puso la canción de la tierra, como para hacerle el quite, pero sigue siendo una sinfonía. Y cuando cachó que en numerológicamente hablando esa era la novena y no se había muerto, dijo, bueno, voy a escribir la novena, escribió la novena y se murió. O sea, era cierto. Ahora, pónganse serios, por favor, que ahora está puesto en música todo este dolor. Bueno, la novena de Mahler, que evidentemente es una de mis obras favoritas de toda la vida. El último movimiento, y no es que quiero que se vayan deprimidos de acá, porque todavía quedan 3 más en el playlist y la última yo creo que vamos a salir felices, pero de verdad, para mí, es de la música que refleja más profundamente lo que uno puede llegar a sentir cuando la desesperación, la agonía, el dolor, la pérdida está presente y no puedes transmitirlo de otra forma. El comienzo del adagio, del último movimiento de la novena, es puro desgarro humano. Mire, escucha.
ese contraste a esto es como desolación máxima. Y de esto sale más desgarro todavía. Ahora. Bueno, así sufría un hombre en 1911. 2 años después, 1913, la música empieza a tomar direcciones bastante más transgresoras aún, que tienen que ver, obviamente, con lo que se avecinaba. Estamos hablando de meses antes de que comience la Primera Guerra Mundial. Las guerras hacen que los compositores, que los pintores, que los artistas en general vuelquen mucha creatividad ante el dolor, ante la pérdida, ante lo que significa la guerra. Curiosamente, esta obra, uno nunca la asocia tanto a la guerra, sino a lo que significa la obra en sí misma, que es la consagración de la primavera. La consagración de la primavera de Stravinsky habla de un rito pagano donde para que tengan buena cosecha en el año se ofrece en sacrificio a una joven virgen, obviamente en contra de su voluntad, pero bueno, es como para que tengan buena primavera. ¿Y dónde está el aporte de Stravinsky? En la brutalidad del ritmo, porque justamente para que nosotros entendamos lo que significa esa cosa tribal, brutal, lo que hace Stravinsky es desestabilizar la música en el aspecto más esencial, que es la regularidad. Nosotros lo único que tenemos de cierto cuando escuchamos música es que el pulso, cuando uno lo adivina, la estabilidad de ese pulso va con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro latido del corazón, por cómo caminamos, la constancia, la consistencia. Cuando a alguien se le ocurre jugar con eso, lo único que produce es desestabilizarnos también a nosotros como escucha. Y esa es la gran gracia que tiene la consagración de la primavera. Pero si la escuchan también como una radiografía de algo cruel, tremendo, que va a ocurrirle a la humanidad completa, uno la escucha distinto. La consagración de la primavera. Así yo escucho música clásica para relajarme. Rusia, Stravinsky, guerra, Shostakovich. Shostakovich, tremendo compositor. ¿Qué hizo Shostakovich? En poco, ser realmente un cronista del momento que le tocó vivir. Bajo el yugo de Stalin, bajo la guerra, bajo la opresión de no poder escribir lo que tenía que escribir, lo que él quería escribir, porque había normas muy rígidas de qué es lo que se podía escribir, y como cualquier artista, obviamente él quería expresarse libremente. ¿Qué pasó cuando Stalin murió? Escribió la 10ª sinfonía, y cuando lo retrata él, lo retrata con tal violencia que la 10ª es pura fuerza y agresividad contenida con mucha rabia. Ahora viene el momento más autorreferente de toda la noche, porque me van a ver dirigir, pero es que es tan bonito. No, así no es por eso. Es porque me gusta cómo salió, porque la orquesta que toca es la Orquesta Juvenil de Colombia, que realmente se ganó mi admiración. Son niños, son niños que tienen hasta 22 años y tocan así. Así.
Bueno, esa otra música como para... O sea, que ideal para hacer dormir a los niños. Ideal. Porque como dicen que la música clásica relaja. Buenísimo, buenísimo. Bueno, después de la guerra, ¿qué pasa? La gente se vuelve loca, obviamente. Y la música también refleja eso. El compositor húngaro György Ligeti tuvo padres que de hecho estuvieron en Auschwitz. O sea, a ese nivel de cercanía al aspecto más brutal de la guerra. Por lo tanto, cuando él escribe su Requiem, Requiem es una misa, ¿no? Y Requiem se han escrito todos los compositores a lo largo de la historia. Pero alguien que está escribiendo un Requiem en el siglo XX, post Segunda Guerra Mundial, post campos de concentración, evidentemente es una música que tiene un desgarro distinto. ¿Cómo se hace ese desgarro? Él también lleva la música en un plano más adelante y hace de la música en el coro una textura tan rica en microcontrapunto. ¿Se acuerdan cuando hablaba del contrapunto en Bach, de este punto contrapunto? Que bueno, las variaciones Goldberg es una maravilla, es una catedral de belleza, pero se entiende, o sea, el contrapunto es transparente. En el caso de Ligeti, obviamente, para ejemplificar este dolor, este desgarro, hace que cada una de las voces de alguna forma canten algo distinto y el lamento y esta sensación de que todo se cae, de que todo está mal, es tan explícito que la música de Ligeti tiene esa particularidad que lo hace muy especial. Algunos podrán reconocer esta música por un aspecto externo, que después me van a decir si lo reconocen, no lo quiero decir antes, pero escuchen un poco esto, el Requiem de Ligeti. Esa yo la recomiendo para que la ocupen de ringtone en la alarma en la mañana. ¿A alguien le suena esa música? De 2001, lo dice al espacio, exactamente. Es que Kubrick tenía un gusto increíble, realmente. Todos los soundtracks de la música de Kubrick es excepcional, porque realmente sabía perfecto. Bueno, pero esa música tiene un dolor, o sea, es una cosa muy impactante. Antes de ir a la última pieza de mi playlist, antes de cerrar todo esto, quería volver a compartir con ustedes de que hacer este ejercicio, como decir, ¿qué es lo que me gusta escuchar a mí? También supone un poco compartir el concepto de que escuchar este tipo de música, música clásica, como quieran llamarlo, no es simplemente voy a escuchar algo que me haga sentir bien o lo voy a poner de fondo mientras cocino. Yo sé que es broma, pero lo digo en serio. Sino que hay una conexión demasiado imposible de notar cuando uno entiende que cada una de estas obras, si sea un preludio para piano, si sea una sinfonía que dura 1 hora y media, si sea Tristán y Isolda que dura 5 horas, es porque hay una necesidad enorme de decir algo porque hay que decirlo, no es porque sí. Cada una de estas obras son obras maestras por eso, porque detrás de eso hay vida, hay emociones personales, hay contextos, hay luchas, hay búsquedas de lenguajes, hay miradas hacia adelante a través de ver lo que acaba de ocurrir. Todo es por algo. Y eso hace que nosotros como oyentes nos enriquezcamos tanto de la experiencia de escuchar música clásica de manera activa. No vayan solamente al teatro a sentarse y decir, ¡ay, qué bonito! Porque no, a veces ni siquiera es bonito. Y que algo no sea bonito no está mal.
Hay óperas del siglo XX, por ejemplo, el Wozzeck de Alban Berg, que no tiene nada bonito. No puede ser bonita esa música. No puede ser bonita una ópera que se trata de un bullying, literalmente, de un bullying a una persona que tiene discapacidad mental, que la atormentan toda la ópera, que su mujer le es infiel, que él mata a su mujer, que él se suicida y que el hijo que tiene 5 años, se queda solo. O sea, eso no tiene nada bonito. Lamentablemente, esas son noticias que uno lee en los diarios a veces. Esa música no puede ser bonita, pero la expresión artística en sí misma tiene un valor enorme, porque hay una necesidad de contar algo que no se puede decir si no es a través de actos sublimes, como la música en este caso. En el último elegido en mi playlist, seguro que todos se van a reír, pero no importa. Así como escucharon Ligeti, y esa multitextura de disonancias que crecen y hacen que la música suene muy moderna, hay otras personas igualmente creativas en otros campos de la música que hacen muy buen uso de esos mismos recursos y que hacen que no solamente sean merecedores de mi playlist, sino que hacen que los ame profundamente. Escuchemos lo último. Viva los Beatles, viva la música. Muchas gracias.